Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El título que tiene aquí es: Jesús es superior a Moisés. Para nosotros, hermanos, quizás sea fácil escuchar esto y fácil de recibirlo y fácil de entenderlo, porque nosotros tenemos todo lo que ha acontecido a través de los años, incluyendo la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hemos entendido que Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces para nosotros no se nos hace difícil aceptar que Jesucristo es mayor que Moisés. Amén. Pero si nosotros hablamos a un judío de aquellos que todavía creen que el Mesías no ha venido y lo están esperando, para ellos es una ofensa. Y en el libro de Hebreos, hermanos, está hablando directamente a personas judías, de lo cual ha venido hablando el autor de los Hebreos desde el principio, diciendo que Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, pero que en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, después por eso nos llama que si las promesas que se hicieron a aquellos fueron perfectas y fueron verdaderas y se cumplieron, las que se han hecho en Cristo también. Y nos llama por eso a no descuidar esta salvación que se nos ha presentado. Después nos sigue enseñando que el autor de la salvación es el mismo consumador de la salvación también. Entonces, entendemos también por lo que dice allí mismo atrás, que Él destruyó el imperio de la muerte y que vino de la muerte a ser la vida eterna para nosotros. Ahora llegamos al punto donde habla de Jesús superior a Moisés. Y dice: por tanto, hermanos santos. Es una palabra que tiene un gran peso sobre nosotros, hermanos, cuando se habla de hermanos santos. No se está hablando de cualquier persona, de cualquiera que se encuentre por ahí, al cual se le diga hermanos santos. El escritor de los Hebreos se está dirigiendo a personas que ya han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Les está haciendo un llamado y le dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No participantes de cualquier cosa, del llamamiento celestial. Es del mismo que nosotros somos participantes del llamamiento celestial. Un llamamiento que se hace, como dije, a personas que recibieron a Cristo. En esta ocasión se les hablaba a judíos y se les está diciendo: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando se habla de considerar, hermanos, no se habla de echarle un vistazo y ver qué hacía y ver qué enseñaba, sino que se nos está hablando, hermanos, de examinar la profundidad de la gran salvación que Él nos ha dado a nosotros, cómo Él ha sido humilde en su condición de hombre, despreciando su poder, su gloria, su majestad, y humillándose, como dice la palabra, hasta lo sumo. Así es, amén. Entonces nos llama a considerarlo a Él, todo lo que ha hecho, porque si
a este pueblo le llama a considerarlo, también lo llama a considerarnos a nosotros. Aquel pueblo consideraban a Moisés y veían a Moisés como un ejemplo a seguir. Amén. Lo tenían a Moisés en más alta estima que todos los demás profetas que habían existido. A Moisés se referían con una reverencia casi como si fuera Dios. Entonces a nosotros nos está hablando también, dice, considerar al apóstol, que apóstoles, hermanos, sabemos que los apóstoles eran otros, pero cuando se habla de Jesucristo como apóstol, se habla de un enviado. Amén. Un enviado o un mensajero también. De igual manera, los apóstoles, cuando se les llama apóstoles, se les llama enviados del Señor. Y no solamente apóstol, sino dice sumo sacerdote de nuestra profesión. Lo cual nosotros entendemos al leer el Antiguo Testamento, que un sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres, el que hacía el sacrificio para que las personas pudieran tener perdón de pecados. Las personas no podían, cualquier persona, llevar su sacrificio, llevar su ofrenda a Dios. Ellos tenían que usar al mediador, a un sacerdote, para que mediara entre Dios y los hombres. Amén. Y el sacerdote siempre realizaba lo que hacía conforme a lo que Dios le había establecido y conforme a lo que Dios le había mandado. De esta manera Jesucristo, siendo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo no hace nada fuera de lo que Dios le haya instruido o le haya instituido. Él hace todas las cosas conforme a Dios le ha dicho que las haga, hermanos. Aleluya, sí, y esto lo leemos en muchos pasajes de las Escrituras. Así que seguimos leyendo y dice: apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de lo que nosotros hemos profesado, le dice, de lo que nosotros hemos dicho, de lo que nosotros hemos declarado. Jesucristo, Jesús. Amén. Cristo Jesús. Leemos en segunda de los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad en toda obra, fe, con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nuestro llamamiento celestial no ha sido para avergonzar el Evangelio, no ha sido para poner en vergüenza a nuestro Dios, ha sido para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, para que demos nosotros a conocer al Dios al cual nosotros le servimos, y para que nosotros llevemos también ese mensaje de salvación que Jesucristo nos vino a instruir a nosotros. Leemos también en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10, en la consideración de este apóstol, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ha sido un llamamiento especial, un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque si fuera conforme a nuestras obras no sería un llamamiento santo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros vemos esta comparación de Moisés y Jesucristo, nosotros tenemos que recordar qué era lo que Moisés hacía con este pueblo, cómo Moisés interactuaba con el pueblo. Moisés fue enviado con un plan y un propósito de sacar a este pueblo de Egipto, de sacarlo de Egipto y santificarlo para la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a nosotros para sacarnos del pecado, para libertarnos de la esclavitud que estábamos esclavizados también. Amén. Y de esta manera, Él haciéndonos a nosotros libres de la esclavitud, nosotros somos libertados de la muerte y venimos a la luz y venimos a la vida.
porque su palabra también enseña que en Él está la vida, que nosotros si lo tenemos a Él, tenemos vida. Entonces Él ha venido con ese plan, con ese propósito, y ese plan y ese propósito se sigue todavía vigente a través de la predicación del Evangelio. Amén. Aquí concluye también con eso, dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es necesario la evangelización para poder seguir llevando las buenas nuevas de salvación, que es lo que verdaderamente significa el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Leemos Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Si nosotros padecemos alguna persecución, algún desprecio, algún rechazo, nosotros tenemos que recordar que de igual manera como Jesucristo, nosotros somos llamados para esto. Y que nosotros, hermanos, no hemos padecido lo que Él ha padecido. Y que cualquier cosa que nosotros padezcamos no es comparable con lo que nuestro Señor Jesucristo ha padecido por causa de nosotros. Nosotros como pecadores tendríamos que padecer por causa de otros pecadores, pero Él siendo santo, justo, recto, perfecto, sin pecado alguno, Él no tenía por qué padecer por nosotros. Amén. Él no tenía culpa alguna, nosotros sí tenemos culpa. Nosotros sí nos merecemos cualquier cosa mala que nos pase. Y a veces, hermanos, en el orgullo, nosotros como humanos a veces hay personas que cuando les pasa algo malo dicen, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te alabo? ¿Por qué si yo congrego? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué me pasa esto? Como si nosotros mereciéramos algo mejor que lo que nos pasa. Como si nosotros fuéramos merecedores de cosas mejores, hermanos. Nosotros no merecemos nada mejor. Lo único que merecemos es la ira de Dios en nuestras vidas. Y leemos el siguiente, 3:2 dice en Hebreos, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y es algo que dice también en 12 de Números 7, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa de Dios. Si Moisés, hermanos, fue fiel, Jesucristo fue mucho más fiel todavía. Más perfectamente fiel. Y por esta manera, por esto es que Jesucristo también, por una de estas cosas es esta, por lo cual Jesucristo es superior a Moisés. La fidelidad de Jesucristo ha sido perfecta. Amén. La fidelidad de Moisés tenía defectos porque era hombre. La fidelidad de Moisés en una ocasión se habla que desobedeció al Señor. En una ocasión se habla que deshonró al Señor. Pero Jesucristo no. Jesucristo en todo lo que hizo fue perfectamente fiel al Señor. Pero con todas sus debilidades, la Biblia testifica que Moisés fue fiel. Amén. Que Moisés tenía un corazón inclinado a la obediencia a Dios. Aleluya. Cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, Moisés no hablaba lo que él pensaba, Moisés no hablaba lo que él sentía, Moisés no enseñaba lo que él pensaba que era recto, Moisés enseñaba lo que Dios le enseñaba a él, lo que Dios le hablaba a él, eso era lo que Moisés hablaba. Amén, gloria a Dios. Y nosotros cuando vamos a Números, hermanos, y leemos esta parte donde dice que Moisés es un siervo fiel en toda la casa de Dios, leemos que esto viene a través de un cierto disgusto que había habido con Moisés, porque la gente se rebelaba con la palabra que Moisés hablaba, y Dios viene y habla al pueblo y dice, yo hablaré con Moisés cara a cara porque él ha sido fiel conmigo. Con cualquier otro que yo hable, le hablaré en sueños y en visiones, pero con él hablaré cara a cara. Y en esto después vemos que castiga incluso a la hermana de Moisés por haberse rebelado en contra de Moisés. Así es, amén. Porque, hermanos, cuando alguien se opone a lo que Dios habla, se opone a Dios. Así es, amén. Por eso, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hablarla con fidelidad conforme a lo que está escrito, para que nosotros tengamos el respaldo de Dios en lo que hablamos. Aleluya. Y de esta manera, hermanos, nosotros sabemos que cualquiera que se oponga a la palabra de Dios o al mensaje que se trae, hermanos, se opone a Dios, porque la palabra de Dios es la que nosotros debemos de llevar. No podemos llevar otro evangelio diferente, sino la palabra de Dios. Seguimos leyendo, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno
este. ¿Quién es este? Jesucristo. Él es digno y estimado de mayor gloria. Dice cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. El que hizo la casa tiene mayor honra que la casa. Se habla que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero incluso Moisés, siendo fiel en toda la casa de Dios, Moisés era parte de la casa también. Amén, amén, así es. Es como igual si nosotros predicamos la palabra al pueblo de Dios, nosotros somos fiel en la iglesia de Dios, pero también somos parte de esa iglesia. Y al ser parte de esa iglesia no somos los que la hemos instituido, ni los que hemos decidido de qué manera la iglesia se conduce, sino que Dios ha sido quien ha decidido cómo la iglesia se conduce y de qué manera somos parte de la iglesia. Gloria a Dios, amén. Por eso nosotros tenemos que ser fieles a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por tanto, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Aleluya, amén. Leemos en Juan 1:2, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hay ha sido hecho. ¿De quién está hablando? Del mismo Jesucristo. Aleluya. Y se habla que él fue fiel en toda la casa de Dios, pero también dice abajo el 4, dice, porque todas las cosas, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios ha sido el que hace todas las cosas. Entonces, hermanos, cuando leemos esto nos deja en claro algo. Ninguna cosa que existe viene de la nada. Toda casa tiene un constructor y toda creación tiene un creador. Y nos está dejando en claro también que el creador ha sido el mismo que ha sido fiel en la casa de Dios. El mismo Jesucristo que creó todo, que hizo todo, porque por él fueron hechas las cosas y para él fueron hechas las cosas. Y aún nosotros, dice su palabra, que hemos sido hechos también para gloria y honra de su santo nombre. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. No hay nada más necio, hermanos, que ver la creación y pensar que vino de la nada. Que ver las cosas en su perfecta armonía y pensar que esto apareció así porque algo explotó. Porque algo de repente comenzó a formarse solito. Y esto, hermanos, es lo que piensan o quieren meterse en la mente los que se llaman ateos. Pero, hermanos, en sí mismo, a través de la Biblia nosotros hemos descubierto que no hay en sí personas ateas. Hay personas rebeldes a la palabra que ellos quieren formar ideas y pensamientos para rebelarse a todo lo que Dios ha dejado en sus conciencias. Decía en cierta ocasión un varón, toda persona que dice ser ateo cuando mira una pistola en la cabeza, clama a Dios. Y diciendo que no creen en Dios. Y esto daba testimonio una persona que se convirtió a Cristo y era un asesino y había matado personas que decían no creer en Dios. Decían no creer en Dios, pero cuando miraban la muerte encima decían, Dios, ayúdame. Dios, ten misericordia de mí. Pero ¿cómo si no creían en Dios? Esa es la idea que el hombre en su rebeldía quiere meterle a las demás personas. Porque no quieren ser los únicos rebeldes, quieren que haya más personas que piensen de igual manera con ellos para tener en quién apoyarse y con quién reunirse y sentirse bien con su conciencia de que no hay Dios. Dice el necio, dice Salmo, en su corazón no hay Dios. Por eso su palabra deja en claro que toda casa ha sido hecha por alguien. Y Dios ha sido el que ha hecho todas las cosas, dice aquí en el versículo 4 en Hebreos. Dice 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, pero nosotros sin embargo, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él,
y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por Él son las cosas, para Él son las cosas, y nosotros, dice, somos nosotros por medio de Él. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para quién ha preparado Dios esas buenas obras? Para aquellos que han recibido gracia, para aquellos que han recibido misericordia, para aquellos que hemos sido llamados al llamamiento santo, al llamamiento celestial, como santos de Dios, como escogidos de Dios. Hemos sido llamados para andar en esas buenas obras, las que Dios ha preparado de antemano, las que Dios ha preparado para que nosotros busquemos siempre serle agradable, serle fiel. Las buenas obras no son solamente las que nosotros hacemos, hermanos, sino las que dejamos de hacer también. Cuando dejamos de hacer lo malo, son esas buenas obras que Dios preparó. Cuando hacemos lo que Dios nos llama a hacer, son esas buenas obras que Dios nos llamó a hacer. No porque nosotros queramos ganarnos el favor de Dios, sino porque hemos sido favorecidos con el favor de Dios. No para ganarnos la salvación, sino porque Dios nos ha dado salvación. No para que Dios nos llame a ser santos, sino porque nos ha hecho santos. No para que nos escoja, sino porque hemos sido escogidos. Porque si usted mira al pueblo de Israel, ¿cuándo Dios lo llama a ser santo? ¿Antes de sacarlo de Egipto o cuando Dios lo había sacado? ¿Cuándo llama a Abraham a santificarse? ¿Antes de sacarlo o después que lo saca? Es después. Después que Dios lo llama, lo saca, lo escoge para que sea su siervo, y después lo llama a santificarse. Así de igual manera el pueblo de Dios, Dios lo llama a santificarse después que Dios lo ha llamado y él ha sido libertado por el poder del Espíritu Santo de Dios, que lo ha sacado de la esclavitud. Nadie puede obedecer a Dios cuando sigue siendo un esclavo de otro, o sea del pecado o sea del diablo. Nadie puede. Necesita ser libertado primeramente. Entonces seguimos leyendo el 5 y nos dice el 5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, lo que Moisés hacía tenía un propósito. Lo que Moisés hacía tenía un plan. Porque Moisés, hermanos, en toda la escritura lo vemos como figura de Cristo. Si se ve a Moisés como el libertador, vemos a Cristo como ese libertador. Si se ve a Moisés como el que guiaba al pueblo, a Cristo como el que nos guía. Él es el camino, la verdad y la vida. Si vemos a Moisés, que era el que intercedía por el pueblo, porque en muchas ocasiones lo vemos a Moisés intercediendo por el pueblo. La palabra de Dios dice que Jesucristo está sentada a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y dice su palabra que a todos los que le hemos recibido nos llama a no pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, dice Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque Él es el que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. La fidelidad de Moisés apuntaba a uno más fiel todavía, a Jesucristo, a uno mayor que Él. Amén. Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio dice: profeta de en medio de ti, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará a Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran juego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando este pueblo se expresa delante de Moisés diciendo: no, Moisés, que no nos hable Dios directamente a nosotros porque tenemos miedo de ser consumidos, es decir, tenemos miedo de morir. Porque ellos miraban fuego, rayos, humo, truenos y todas estas cosas. Ellos no entendían una sola palabra de lo que escuchaban. Ellos solo veían esto. Sin embargo, Moisés sí entendía. Dios le dice: este pueblo ha hablado bien, han dicho bien. Entonces yo levantaré a uno de entre en medio de ustedes, que les hablará todo lo que yo quiero que les hable, y a él tienen que oírlo. Pero de todo lo que él hable y ellos rechacen, van a dar cuenta. Porque él hablará en mi nombre de lo que yo le digo a él, de lo que yo le he instruido que hable. Y es lo mismo que Jesucristo dice en el capítulo 12 de Juan 48:50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Los mandamientos de Dios, dice Jesucristo, son vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En Deuteronomio, Dios dice: este pueblo ha hablado bien. Ha entendido que no puede acercarse a mí. Ha entendido que si no ha sido consumido, es por misericordia. Porque el pueblo sabía la condición. Y hermanos, y Dios les había dicho antes: santifíquese todo el pueblo para que se presenten delante de mí, porque les voy a hablar a todos. ¿Y por qué hizo esto Dios? Porque el pueblo murmuraba de Moisés. Lo mismo, Moisés se inventa las cosas, Moisés inventa leyes, Moisés inventa mandamientos, Moisés, él se cree el jefe de nosotros, Moisés quiere imponerse como juez sobre nosotros. Entonces Moisés habla con Dios y le dice: este pueblo piensa que yo estoy inventándome las cosas. Dios le dice: diles que se santifiquen todos y que se presenten delante de mí, y yo les hablaré a todo el pueblo para que escuchen. Pero el pueblo ve que no pueden hablar ellos con Dios. Entienden que solamente alguien a quien Dios ha preparado para hablar con Él puede hablar directamente con Él. Y este era Moisés, a quien Dios había preparado. Dice la palabra de Dios que Dios había puesto su espíritu en Moisés. Aleluya. Y después le dice a Moisés que va a levantar uno del pueblo, y a este que dice, apuntando a Jesucristo. Porque Jesucristo lo dice en Juan 12, 48 al 50. Que Él no habla por su propia cuenta. Que Él no habla por sus propios pensamientos, sino que habla lo que el Padre le ha dicho que hable. Y Él hace lo que el Padre le ha dicho que haga. Y hermanos, si nosotros somos parte de este llamamiento celestial, nosotros debemos de hacer lo mismo. Amén. Nosotros no podemos decir: a mí Dios me habló, Dios me dijo, si nosotros no vamos con la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que ir con lo que está escrito en su palabra y poder decir con seguridad: esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios pide de su pueblo. Amén. Y esto es lo que Dios manda para nosotros. Eso es lo único que nosotros podemos decir. Y hermanos, no es porque nosotros tengamos una relación directamente así con Dios, sino porque por medio de Jesucristo nosotros podemos llevar ese mensaje de salvación y podemos hablar a las personas de la palabra de Dios. Porque Dios, por medio de Jesucristo, ha hablado a la humanidad entera. Y cuando hablamos, hermanos, hoy en día que Jesucristo sigue hablando, estamos hablando de lo que está escrito en la palabra, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra de Dios que toda la escritura es útil
Y también dice que la palabra de Dios no ha sido de interpretación humana. No ha sido que un hombre se la inventó y comenzó a interpretar cosas y a decir esto significa esto, esto significa lo otro. No. Recibía un mensaje de Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre apegarnos a las Escrituras para poder testificar lo que Dios ya ha testificado a través de los tiempos. Y no solamente eso era la prueba de lo que se decía que iba a venir un enviado de Dios. También lo vemos en Lucas capítulo 32 versículo 35. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Testificando Dios que Jesucristo era mayor que Moisés, mayor que Elías. Ellos vieron a Jesucristo transfigurado en medio de estos dos personajes. ¿Cómo reconocían que era Moisés y Elías? No lo sabemos, porque había pasado muchos años de esto. Pero ellos reconocieron que era Moisés y era Elías que estaba con Jesucristo. Y ellos seguramente, al ser judíos, pensaban que los tres estaban al mismo nivel. Pero el Espíritu Santo les habla y les dice de la siguiente manera: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Después que desapareció Moisés, desapareció Elías, quedó solamente Jesucristo, y el Espíritu Santo dijo esas palabras: a él oíd. Porque él es mucho mayor que todo profeta mencionado en la Escritura. Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces nosotros, hermanos, se nos llama a escuchar a Cristo, a escuchar su palabra. Hermanos, y a los judíos cuando se les decía esto, también se les decía, porque ellos, hermanos, a veces decían: bueno, sí, aceptamos a Cristo, pero no podemos dejar a Moisés. Aceptamos a Cristo, pero también tenemos que apegarnos a los rituales que Moisés nos instituyó. Esto no es Jesús más las leyes y rituales de Moisés, porque muchos recibían a Cristo y querían seguir practicando la expiación por los pecados a través de la muerte de los cabritos, de los ovejos y estas cosas que se hacían, estos rituales. Muchos lo hacían por miedo a la persecución de los otros judíos, pero muchos lo hacían también convencidos de que todo esto tenía que ir junto. O sea, Cristo más las obras de la ley, hablando de los rituales. Así es, amén. Cristo más la circuncisión. Pero hermanos, y así hoy en día a veces hay personas que piensan que es Cristo más otras cosas. Cristo más otras cosas que nosotros podemos hacer. Es Cristo nuestra salvación solamente. Así es, amén. Él es el todo para nosotros. Si nosotros estando en Cristo se nos llama a hacer cosas, se nos llama a hacerlas para la gloria de Dios, no para que nosotros recibamos a Cristo. Lo hacemos porque ya lo hemos recibido, y todo lo que hagamos nosotros de aquí en adelante lo hacemos para la gloria de Él. Gloria al Señor, amén. No para los hombres, bendito sea Dios. Como siempre decimos, no para ganarnos de la salvación, sino porque ya la tenemos. Porque esto es lo que la Escritura testifica en muchos pasajes. Siempre volvemos y recordamos esos versículos ahí en Efesios. Por gracia, por misericordia, por compasión de Dios hacia nosotros, no por ser merecedores, porque aún vuestras buenas obras, dijo Isaías, son como trapo de inmundicia
delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, si no está Cristo, va manchado, va sucio. Amén. Como el ejemplo que ponía el predicador acerca del que limpia un carro con un trapo lleno de grasa. En vez de limpiarlo, lo embarra más. Así son nuestras buenas obras, hermanos, si no hemos recibido a Cristo. Si no depositamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, nuestro Señor, toda buena obra es eso, trapo de inmundicia. Aleluya, amén. Dice adelante en 1 Corintios 6, 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, si nosotros hemos recibido a Cristo, eso es lo que debemos hacer: glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Amén. Glorificarlo en toda nuestra manera de vivir. Dice el 6:3-6 de Hebreos, dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es la esperanza de nosotros que tenemos? Nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, nuestro buen comportamiento, nuestra buena manera de vivir delante de la sociedad. ¿Es esa nuestra esperanza de salvación? Nuestra esperanza de salvación es que el santo, el justo, el perfecto pagó por nosotros. Aleluya, amén. Que Él derramó su sangre por nuestros pecados. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Entonces, pero dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál casa? Nosotros, dice. La cual casa somos nosotros, pero hay una condición. O sea, no es una condición que nosotros debemos de hacer, sino hay algo que se refleja. Transformación, amén. La cual somos nosotros si retenemos firmes. O sea, el retener firme hasta el fin la confianza es el testimonio de que nosotros hemos sido transformados. Amén. Correctamente, gloria a Dios. El retener firme hasta el final nuestra manera de vivir en Cristo es el fruto de lo que hay dentro de nosotros. Amén. De lo que nosotros hemos recibido. Es el resultado. Es lo que habla Jesucristo, que separado de Él nada podemos hacer. Si nos mantenemos firmes hasta el final, es porque Cristo nos ha mantenido firmes en sus caminos. Es porque Él nos ha hecho a nosotros andar como Él quiere que andemos. Porque dice también en Efesios: Él es el que pone en nosotros el querer. Él es el que pone el hacer. Él es el que pone el deseo en nosotros de hacer las cosas. Gloria a Dios. Él es el que hace las cosas perfectas en nosotros. Nosotros, hermanos, solamente sabemos hacer lo malo. De nosotros no sale nada bueno. Amén. Por eso siempre se nos llama en las Escrituras a que nosotros no obedezcamos a nuestros corazones, sino que obedezcamos a Dios. Palabra, amén. Su palabra, no obedecer nosotros nuestros sentimientos y deseos. Quiero leer en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, que nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Lo mismo, hermanos, que le ha dicho a los hebreos allá, nos dice a nosotros también. Nos dice a nosotros que nosotros hemos sido llamados para ser pueblo de Dios, para que Dios habite en nosotros. Amén. Así también quiero leer en Efesios capítulo 2, versículo 21. Efesios capítulo 2, versículo 21. Gloria a Cristo Jesús, en quien todo el edificio va siendo edificado. ¿Para qué va siendo edificado? Para que llegue a la medida perfecta de que Dios quiere en nosotros. Capítulo 2 de Efesios, versículo
21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos un templo santo de Dios. No somos un templo inmundo, no somos un templo de inmundicia, un templo santo de Dios. Y esto solamente puede ser por medio del Espíritu Santo de Dios, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Cristo ha sido fiel sobre la casa de Dios. Y hermanos, el que la gente sea infiel a Jesucristo no significa que Jesucristo es infiel. Él sigue siendo fiel. El que ciertas personas se rebelen en contra de la palabra no significa que Jesucristo no tiene una casa. Jesucristo sigue manteniendo un remanente, un pequeño pueblo que por gracia se mantiene firme, que por misericordia se mantiene fiel a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, nosotros somos parte de ese llamamiento santo. Si hemos recibido vida eterna, si nosotros hemos sido liberados de la muerte, si nosotros tenemos seguridad de que en Cristo tenemos vida eterna, somos esos hermanos santos para el llamamiento celestial, el cual Moisés ha sido fiel, Jesucristo de igual manera, y a nosotros también se nos llama a permanecer en esa fidelidad a la voluntad de Dios. Así, hermanos, Dios les bendiga y mi hermano continúa.